Autismo y psicoanálisis. ¿Cómo ve el psicoanálisis al autismo? Para empezar, quiero retomar este choque que hay entre la lengua y el cuerpo a partir de una contingencia, de un azar. En ese encuentro se produce un empalme entre la satisfacción y el significante. Este acontecimiento es un acontecimiento traumático. Es contingente y es traumático. Es contingente porque nunca sabemos dónde se va a abrochar, con qué significante la satisfacción se va a abrochar. Esto no está dicho por el destino, está más allá del lado del azar. En el acontecimiento traumático deja una huella y esta huella debe poder borrarse para que el sujeto marque un rasgo singular en su lugar. Diríamos que eso pasará a lo simbólico y se puede transmitir por lo simbólico. Está el caso de los autistas en donde esta huella no se borra nunca. Estos sujetos no logran borrar la huella que podría dar lugar a la marca. Entonces no puede contarse como uno que sería la marca, en el campo del otro. El campo del otro podríamos llamarlo el campo del significante, el campo en donde está el S1 y el S2, los significantes que dan sentido. Entonces estos sujetos no pueden inscribir el acontecimiento, por lo que es como si estuvieran siempre sumergidos en el puro acontecimiento. En el caso de la neurosis, en cambio, se cava un agujero, el agujero que marca este acontecimiento. En este traumatismo de goce, allí en donde se constituye el agujero, no porque se pierda el viviente, se instala una ausencia. En el autismo, en donde en la neurosis hay ausencia, en cambio hay una pura presencia, no está el agujero. Entonces, como dice Eric Lauer, es que hay una conclusión del agujero. En el autismo no hay un solo significante que es el significante. Hay un solo significante, que es el significante 1 suelto. Entonces, en vez de alternancia del Fordá, lo que hay es una pura repetición del 1. Estos niños, los niños del 1 solo, son sujetos en los que hay una dificultad consentida en la entrada en el lenguaje. Hay un rechazo a la alienación en el lenguaje, un rechazo a la alienación en la significación del otro. Si el sujeto puede inscribir algo en el otro, puede haber un Fordá, puede simbolizar el agujero. Podríamos decir que lo que se simboliza es la ausencia de la madre. El juego ausencia-presencia depende de que haya inscripción en lo simbólico, inscripción de la marca de la ausencia y de una presencia. Podríamos decir, es una presencia bajo el fondo de una ausencia. La alternancia de un Fordá para el elemento de la cadena significante, el significante 1 y el significante 2, son dos significantes que están en lugar de la partida de la madre, o podríamos decir de lo que Freud contextualiza como la cosa. Sabemos que no se trata de la mamá. En este caso es interesante pensar ahí la cosa como la toma Eric Lauer, como el lugar de la madre, por el peso que tiene de real el otro en esta clínica del autismo. Podríamos decir que ese otro es intrusivo, aterrador y no parte nunca, como decíamos, no es una simbolización del otro. En el Fordá hay una simbolización de esa ausencia y hay una producción de ese objeto llamado pequeño a, que es el objeto con el que el sujeto se la va a arreglar para tener algo de lo que resta de goce. Porque decíamos que ese goce viviente se ha perdido. Este pequeño objeto, dice Lacan, ha sido primero el carretel que el niño lanza afuera en ese juego con el que simboliza la ausencia de la madre. Carretel que en este juego está todavía unido al sujeto por un hilo, unido al niño del otro lado del abismo del borde de la cuna. El carretel que usa el niño, cuando llega a tolerar una separación, es una suerte de reservorio de la libido. Este pequeño reservorio de la libido es con lo que cuenta el sujeto para tolerar que el otro falta. El niño puede adomar la angustia que le deja la partida de la cosa.
Y esto es lo que sucede con el niño en relación a la partida de la madre. En el niño autista, en cambio, no se ha extraído el objeto. Entonces, cuando hablamos del objeto autista, no estamos hablando de ese objeto de que hablamos en la neurosis. No es ese carretel. Podríamos decir que el objeto autista está incluido en lo que será un extraño borde del cuerpo. Y digo extraño borde porque ahora lo vamos a seguir viendo, porque el autista no logra constituirse un cuerpo por el cual hay algo del borde que falta. Entonces, en estos casos, el objeto no es un condensador de goce como lo es en la neurosis. No hay localización de goce en ese objeto y para el autista el goce es intratable por lo simbólico. Vemos al niño agotarse tratando de eliminar ese goce en la hiperquinesia, en su agitación y tratando de agarrar la lengua con sus gritos. No está el objeto que podría condensar ese goce que no tiene forma, ese goce opaco. Eric Lauren tiene esa caracterización de dos tipos de objetos del autismo. Está el objeto que viene a suplir los límites del cuerpo, protegiéndolo de la angustia de la intrusión de las voces. Sería la intrusión del goce del otro que le resulta intrusivo porque no ha podido metabolizarlo. Entonces este objeto lo protege y le da forma porque hay algo que falta en la forma, en el autismo. De hecho, no hay producción de la imagen en el espejo. Este objeto que lo protege le sirve de horma, como si fuera la horma de un zapato, le da forma. Hay otra clase de objeto también, otro tipo de objeto, y esta forma se le impone al sujeto. Llega de alguna manera a plantearse como una alteridad radical. Más bien parecería no sentirse con una protección, sino como algo insoportable. Lauren da, por ejemplo, el ejemplo de un niño que trata de quitarse las heces con la mano. Si la marca del acontecimiento del cuerpo no se borra para inscribir el for, en vez de eso decía el trauma, está siempre ahí. Esto significa que el uno puede quedar repitiéndose solo y que el sujeto puede no leer el uno con el inconsciente, o sea, no está el saber inconsciente para poder leer ese uno. Entonces, el S1 no se liga al saber inconsciente, no se encadena, no se liga a los sentidos. Por eso no estaríamos en el orden de los significantes S1 y S2. Lenguaje. Nosotros podemos perder la lengua para entrar en el lenguaje y quedar prisioneros de los sentidos. El laleo, por ejemplo, es algo que de alguna manera queda por debajo de la lengua. Si con la lengua el autista no puede tratar los equívocos, esta se transformará en un ruido insoportable, como imaginarse algo que no quiere decir nada, que no tiene la escansión hacia el S2 sobre el S1. El S2 se hace un punto de capitón y le da sentido a una frase. Si no está esto, lo que hay allí es un murmullo constante, es un ruido que del orden de lo real, dos oídos no se pueden cerrar. Muchas veces decimos que el autista grita para callar el ruido de la lengua. Eric Lauren dice que los autistas están siempre alucinados. Por eso podríamos pensar que esto funciona como una alucinación. Por otro lado, lo que ha trabajado mucho Maleval entre la relación del objeto-voz es que al no poder enlazarse ese ruido con los sentidos, hay algo que de la voz de eso que podríamos llamar el objeto-voz, el objeto vocal que no está cedido al campo del otro. El sentido ataca al ruido. Nosotros escuchamos el sentido por el sonido, el sentido por sobre los ruidos. Sabemos que en el autista está también la falta de la significación fálica, que daría medida al espacio, por lo cual el objeto se hace presente mucho más cerca. Vemos entonces la falta de la extracción del objeto voz. Entonces, la hipótesis central de Maleval
es la del rechazo del autista del goce asociado al objeto voz, que determina su perturbación en la lengua. La pulsión en el autismo es real, es decir, no hizo el circuito pulsional, que es pasar por el filtro. Es decir, decimos que la pulsión es palabra. Esto implica que el circuito pulsional depende del alcance a la demanda del otro, pase por el campo del otro. Este circuito es el que hace el borde, inscribe el borde del objeto. Lo que llamamos cuerpo erógeno es ese borde en donde decimos se inscribe el acontecimiento, se inscribe ese punto en donde se junta la satisfacción con el saber. Al no haber ese circuito en el autismo, podríamos pensar entonces que no hay borde y que no hay cuerpo. Es decir, si no hay agujero, porque decíamos que el agujero está construido, es porque no hay borde, no existe un agujero ni un borde. Entonces, este sería un cuerpo cuyo agujero está atrapado, rellenado y no falta nada. Mientras que no tiene cuerpo y por lo tanto imagen, tiene su cápsula, una burbuja muy sólida, podríamos decir, que le permite defenderse de las manifestaciones del otro. Esta suerte de caparazón de la que habla Eric Lauren la llama neoborde. Es una suerte de zona fronteriza creada por el sujeto como un límite infranqueable. Entonces hay un neoborde corporal en el cual está totalmente encerrado en una cápsula que funciona como una burbuja de protección en la que el sujeto vive y detrás de la cual se sostiene. Es sobre este neoborde que retorna el goce en el sujeto autista. Es así como puede distinguir la psicosis del autismo, dos modos distintos de retorno al goce. En el autismo, el retorno del goce no se efectúa en el lugar del otro, como habíamos visto en la paranoia, ni en el cuerpo como en la esquizofrenia, sino que hay un retorno en ese curioso límite, ese neoborde que forma un límite corporal. La sensibilidad ante los ruidos y los fenómenos que conciben el cuerpo se ponía de manifiesto dando cuenta que por el efecto de la reclusión no se había podido constituir un cuerpo. La presencia de un goce, que al no obedecer al régimen de la castración, se hallaba en el cuerpo enloqueciéndolo, y como consecuencia, la imposibilidad de articular su cuerpo con el otro. El lenguaje es el que marca el cuerpo. Las palabras despedazan el goce completo. No hay cuerpo sin pérdida. Por lo tanto, un cuerpo que queda por fuera de la demanda no vendrá como tal. Para concluir, diremos que habíamos ubicado para la esquizofrenia la propulsión en el punto de la simbolización del deseo de la madre, y en el autismo hablamos de la propulsión del agujero. Recuerden que la voz es distinta del sonido. La voz es áfona, resulta del vaciamiento del sonido. La mirada no es la mirada en sí, justamente la mirada es un punto que es ilocalizable, porque está vacía de su sustancia. Y esto es lo que retorna en la alucinación. Por eso Lacan insiste tanto en que la alucinación es verbal. Sin embargo, en algunos momentos dice que es visible. Lauren lo recalca y se trata de otro tipo de alucinación. Casi podríamos decir que el autista está permanentemente alucinado en el sentido de que permanentemente los objetos mirada y voz están recortados, sin forma, irrumpen sin estar vaciados de sustancia. Y el intento del analista es extraerlo en lo real.